Fernando II de Aragón, el católico, fue rey de Sicilia, de Castilla, de Aragón y de Nápoles. Además, regente de la corona castellana entre 1507 y 1516, debido a la inhabilitación de su hija Juana tras la muerte de Felipe el Hermoso. Hijo de Juan II el Grande y de Juana Enríquez, nació por deseo de su madre en territorio aragonés. Con 6 años de edad, Fernando recibió de su padre Juan II el título de duque de Montblanc y conde de Ribagorza, con el señorío de la ciudad de Balaguer. Reconocido heredero de la corona aragonesa, a la muerte de su hermanastro Carlos, príncipe de Viana, fue coronado como rey heredero de Aragón en Calatayud y nombrado lugarteniente general de Cataluña. En 1468 fue rey de Sicilia. Tomó parte en la Guerra Civil Catalana y se familiarizó con la administración del Estado a instancias de su padre. Al morir el infante Alfonso de Castilla, fue reconocida por la nobleza la infanta Isabel como heredera de Castilla. El padre de Fernando, Juan II, puso su empeño en conseguir el matrimonio de su hijo con la princesa castellana, que se produjo en octubre de 1469 en Valladolid. A la muerte de Enrique IV, empezó una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los de la hija de Enrique, Juana de Trastamara, apodada la Beltraneja, porque, según la leyenda, el rey era infértil y, de acuerdo con su esposa, la reina Blanca, la que recibió una donación de esperma de don Beltrán, según la leyenda. Beltraneja estaba apoyada por el rey de Portugal, Alfonso V, que la pretendía en matrimonio, y con esa boda unir las coronas de Castilla y Portugal. Fernando consiguió ser proclamado corregente de Castilla, con los mismos derechos que Isabel, mediante la Concordia de Segovia de 1475. Fernando participó en la dirección militar de esa guerra frente a Portugal. Su victoria estratégica ayudó a la sumisión de las ciudades rebeldes. De 1476 al 77 fue administrador de la Orden de Santiago. Por el Tratado de Alcacobas, Juana la Beltraneja renunció al trono en favor de Isabel y se recluyó en un convento de Coimbra, convirtiéndose así Isabel I en reina indiscutida de Castilla. Ese mismo año, Fernando sucedió a su padre como rey de Aragón. En el año 1475 se acordó la unión de ambas coronas, según los términos de la Concordia de Segovia, por los cuales Fernando fue nombrado rey de Castilla, reinando junto a su mujer, la reina Isabel I. Sin embargo, la reina Isabel de Castilla no pudo ser nombrada reina de Aragón, sería reina consorte. Fernando, tras dictar el ordenamiento interno de sus reinos, extendió la figura del corregidor o gobernador. En 1481 se crea la Inquisición en Castilla. Se sanciona a los nobles rebeldes y se organiza la Hacienda Real. En 1481 los reyes emprendieron la conquista del reino nazarí de Granada. En esta guerra el rey Fernando fue relevando sus dotes diplomáticas y militares. La guerra terminó con la capitulación de Granada el 2 de enero de 1492. Lo que otorgó a los reyes un prestigio que ayudó a consolidar la autoridad real. Fernando no modificó el sistema político tradicional
en los reinos de Corona de Aragón y puso fin en sus estados al problema de la Guerra de las Remensas catalanas, una revuelta popular contra las presiones señoriales que comenzó en Cataluña en 1460. Introdujo en Castilla las instituciones aragonesas de los consulados, como el Consulado del Mar de Burgos, favoreciendo de este modo el desarrollo económico castellano, especialmente en el comercio exterior. Decretó la expulsión de los judíos en 1492 y la pragmática en 1502, que ordenaba la conversión o expulsión de todos los musulmanes del Reino de Granada, orden que supuso el quebrantamiento de los compromisos firmados por los reyes católicos con el rey Boabdil en las capitulaciones para la entrega de Granada, en las que los vencedores garantizaban a los musulmanes granadinos la preservación de su lengua, religión y costumbres. A partir de 1492, Fernando centró su actividad en la expansión aragonesa hacia Oriente. Recuperó el Rosellón y la Cerdeña en poder de Francia. Los éxitos de las campañas militares en la que el ejército del rey era dirigido por Gonzalo Fernando de Córdoba, la gran capital, y la astucia del rey permitieron expulsar a la dinastía reinante del reino de Nápoles y Sicilia. En 1504, Nápoles se sumó a las posesiones de la corona. En el norte de África restringió sus acciones a la ocupación de algunas plazas litorales del Mediterráneo, como Orán. Mientras todo esto ocurría, el descubrimiento de América y la rápida ocupación y explotación de las tierras americanas iban fortaleciendo la posición internacional de los reyes católicos. A la muerte de Isabel II en 1504, Fernando proclamó reina de Castilla a su hija y tomó las riendas de la gobernación del reino, acogiéndose a la última voluntad de Isabel la Católica. Pero el marido de Juan, archiduque Felipe, no quiso renunciar al poder y en la Concordia de Salamanca de 1505 se acordó el gobierno conjunto de Felipe y la propia Juana como reyes, actuando Fernando como gobernador. Previamente, Fernando había neutralizado el apoyo francés a su yerno Felipe con el Tratado de Blois. Con su boda con Germana de Foix, sobrina del rey Luis XII. En 1505, con 18 años de edad, Germana se casó por poderes con Fernando de Aragón, de 53 años, viudo de Isabel la Católica. En los pactos, el rey de Francia cedió a su sobrina los derechos dinásticos del reino de Nápoles y concedió a Fernando el título del rey de Jerusalén, derechos que retornarían a Francia en caso de que el matrimonio no tuviera descendencia. Con Germana de Foix, el rey Fernando tuvo un hijo llamado Juan, que murió a las pocas horas de nacer. Se hubiera convertido en el rey de Aragón. En 1506, Juana y Felipe el Hermoso, apoyados por la nobleza castellana, formaron un grupo enfrentado a Fernando, que se retiró a Aragón, y Felipe fue proclamado rey de Castilla en las Cortes de Valladolid, con el nombre de Felipe I. Mas el 25 de septiembre de ese año muere Felipe, y ante la incapacidad de la reina Juana, el cardenal Cisneros tomó la responsabilidad del poder. Fernando encerró a su hija de por vida en Tordesillas y gobernó como regente de Castilla. En Aragón,
Como hijo del rey Juan II, Fernando intervino en la guerra civil de Navarra frente a su hermano el príncipe de Viana, que aspiraba a aquel rey. El rey católico participó con las tropas castellanas en Navarra, al mando del duque de Alba, para controlar el reino, y dentro de las medidas diplomáticas se reunieron las Cortes en Navarra en 1513, en una asamblea donde le dieron su apoyo, tras prometer respetar todos los derechos del reino. Tras ello, los procuradores le juraron obediencia, como católico rey don Fernando, rey de Navarra, nuestro señor de aquí en adelante. El 7 de junio de 1515, las Cortes castellanas, reunidas en Burgos, sin presencia de navarros, aceptaron la incorporación del reino de Navarra a la corona de Castilla. En su testamento dejó sus posesiones a su hija y a su nieto Carlos, futuro Carlos I de España, que debía asumir el gobierno de los reinos de Castilla y Aragón. Fernando murió el 23 de enero de 1516 en Madrigalejo, provincia de Cáceres, cuando iba a asistir al capítulo de las Órdenes de Calatrava y Alcántara en el monasterio de Guadalupe. En su testamento dejó legados expresando voluntad de ser enterrado en la Capilla Real de Granada, junto a su primera esposa, Isabel de Castilla. La causa de su muerte pudo estar relacionado por el abuso de cantárida, que en aquellos tiempos se utilizaba como un afrodisíaco, en un intento por lograr un heredero varón con su esposa Germana de Foix. En el matrimonio entre Isabel y Fernando hubo un fraude. El padre de Fernando negoció en secreto el matrimonio con Isabel. Estas conversaciones fueron secretas debido a que Fernando estaba prometido con la hija de don Juan Pacheco, favorito del rey castellano Enrique IV. Isabel deseaba el matrimonio con Fernando, mas existía un problema canónico. Los contribuyentes eran primos y necesitaban una bula papal que autorizara a los esponsales. El Papa no llegó a firmar este documento y ordenó al cardenal Rodrigo de Borja dirigirse a España como legado papal para facilitar este enlace. Con el acuerdo del cardenal Borja, presentaron una bula falsa, supuestamente emitida en 1464 por el anterior Papa Pío II a favor de Fernando, en el que se le permitía contraer matrimonio con cualquier princesa con la que se uniera, con un lazo de consanguinidad de hasta de tercer grado. Se firmaron las capitulaciones matrimoniales de Cervera en 1469. Isabel escapó de Ocaña, donde era custodiada estrechamente por Juan Pacheco. Fernando atravesó Castilla disfrazado de mozo de mulas de unos comerciantes. En octubre de 1469, Isabel y Fernando contrajeron matrimonio en el Palacio de los Iberios de Valladolid. El 1 de diciembre de 1471, Sixto IV emitió la bula que dispensaba el matrimonio de sus lazos de consanguinidad. Fernando era un mujeriego. Tuvo amores con Aldonza Ruiz de Iborra, noble catalana, con María Larrea, con Juana Pereira, una noble portuguesa. El título de católico era un título honorífico, que no tenía que ver con su carácter. Isabel se rodeó, previniendo, de un séquito de damas de edad respetable, poco atractivas, para no tener la tentación en casa. Aún así, tuvo amores con las damas de la reina.